Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Estaba sentado en una sala de entrevistas policiales en una ciudad del Medio Oeste de tamaño mediano, donde había vivido toda mi vida, con mi amigo y abogado Ralph Boston sentado a mi lado. Ralph me susurró por segunda vez en los últimos 5 minutos: Lucas, nuevamente te aconsejo que no digas nada, simplemente ejerce tu derecho a un abogado. Soy Lucas Worthington, un nombre de primera clase, especialmente cuando se combina con mi pretencioso segundo nombre, Rockefeller, que nunca uso, porque mis padres son increíblemente ricos. Yo también soy rico, pero no gracias a su dinero. Hice mi propio dinero como especialista en empresas de Internet, así que, a los 29 años, valgo más de 50 millones de pesos. Sin embargo, no pertenezco a la clase alta. Soy un tipo común que simplemente tuvo dinero. Bebo cerveza, juego baloncesto, me siento en las gradas en los juegos de béisbol, empiezo peleas y riñas, y paso al menos 40 horas a la semana haciendo trabajo voluntario, principalmente, aunque no exclusivamente, para una organización benéfica que fundé para niños desfavorecidos en las áreas pobres de mi ciudad. Estoy a punto de ser interrogado por 2 detectives sobre el asesinato prematuro de mi hermosa pero infiel esposa, Ashley, y uno de sus amantes, Brad Sidley, que ocurrió hace un par de noches en el apartamento de Sidley. No me siento tan mal por eso porque Ashley se convirtió en una cazafortunas infiel desde el momento en que se casó conmigo y dentro de las próximas 2 semanas iba a presentar la demanda de divorcio por adulterio. En cuanto a Brad Sidley, era un completo idiota al que le di una paliza 2 veces, no por Ashley, sino simplemente porque era un fanfarrón ruidoso que me decía las cosas equivocadas en el momento equivocado. Cuando el experimentado detective Roy Benson entró en la habitación, lo siguió un recién llegado, el detective Will Watson. Aunque Watson ya había sido policía durante varios años, como Watson fue ascendido a detective, no tengo ni idea. Tiene buena apariencia y es un buen hablador, lo que a algunas personas les resulta encantador, pero en mi opinión, es tonto como un tapón. Mis cejas se levantaron y sonreí interiormente. Benson comenzó: según entiendo, estás listo para hablar con nosotros, Lucas, a pesar de la presencia de un portavoz de tus intereses. En primer lugar, detective Benson, no soy tu amigo, así que te dirigirás a mí como el señor Worthington, dije. Pero antes de que pudiera terminar mi pensamiento, Watson rió. Me volví hacia Watson, lo miré directamente y dije: ¿sabes, Will? Cada vez que te veo, recuerdo la película Animal House. Una expresión de desconcierto apareció en su rostro, pero antes de que pudiera decir algo más, continué: recuerdo al decano Wermer diciéndole a Flounder: no puedes vivir toda tu vida gordo, tonto y feo, hijo. Bueno, la cita no es del todo precisa, pero lo suficientemente cerca. Me recuerdas mucho a Flounder, y para facilitar esta interrogación, mantén tu boca gorda, estúpida y fea cerrada, o tendré que hacerte lo mismo que hice en el vestuario en nuestro 3er año en la vieja Hudson Inn después del entrenamiento de fútbol. ¿Recuerdas esto, verdad? Me trajo buenos recuerdos a mí, pero no tanto para Will. En el vestuario después del entrenamiento de fútbol, Watson me llamó debilucho cachondo y me empujó. Lo tiré al suelo, lo abracé y le metí la cabeza en el inodoro, así que me suspendieron del juego, pero valió la pena. No hay razón para decir eso, señor Worthington, Benson gruñó. Entonces dile a tu perro que se ponga de rodillas, que cierre la boca. Me gustaría dar respuestas a las preguntas, pero no voy a soportar su comportamiento, gruñí. Watson parecía que quería atacarme, aunque era demasiado cobarde para hacerlo. Puede que te preguntes por qué fui lo suficientemente estúpido como para enfadar a un policía que podría haber complicado mi vida, pero la razón quedará clara más tarde, susurró Benson algo a Watson, y él se recostó en su silla, mirándome fijamente. Antes de que fuera interrumpido de manera tan grosera, también iba a decir que esta entrevista solo se lleva a cabo porque su departamento ha aceptado grabar todo el proceso y con el entendimiento de que en el momento en que me mientas por primera vez, todo habrá terminado. Además, hagan sus preguntas de manera eficiente porque estaré listo en 2 horas. No aceptamos un límite de tiempo, dijo Benson, visiblemente molesto.
Obviamente, o no hablaste con el jefe Jackson o no lo escuchaste, porque le dejé claro estos términos y él los aceptó. ¿Están de acuerdo, o puedo irme ahora? Benson y yo nos miramos durante 30 segundos antes de que él dijera, bien, empecemos. Definitivamente me quité el reloj y comencé la función de temporizador. Benson, con Watson solo susurrándole si quería preguntar algo porque sabía que nunca respondería ninguna de sus preguntas, comenzó su interrogatorio. Respondí todas sus preguntas honestamente, aunque estaba claro que no me creían porque sabía que nunca podrían probar que fui yo quien mató a mi esposa infiel o a su amante. Aproximadamente una hora después de que Watson susurrara algo a Benson, él dijo, ¿cómo explicas la presencia de tu ADN en la ropa de Sidley? Detuve el temporizador de mi reloj, me lo puse en la muñeca y dije, esta es tu primera y única mentira. Adiós, y me levanté. Después de eso, Ralph y yo nos fuimos. Benson y Watson gritaron algo después de nosotros, pero no escuché y no le di importancia a sus palabras. Ralph y yo caminamos hacia su oficina, ubicada a solo unas cuadras de la jefatura de policía, riendo entre nosotros la mayor parte del camino. Cuando entramos en la sala de conferencia cerrada, Ralph rió, no sé quién eres, el cliente más valiente o más estúpido que he tenido. ¿Puedo ser ambos? Sonreí. ¿Por qué estabas tan seguro tratando con esos policías, Lucas?, preguntó Ralph. Por dos razones. En primer lugar, no lo hice. Y en segundo lugar, tengo una coartada irrefutable respaldada por una grabación de video durante todo el tiempo posible del asesinato, que según el médico forense fue entre el mediodía y las 3 de la tarde del día 5 de este mes. ¿De dónde es el video?, preguntó Ralph. Es de una clínica de baloncesto donde fui examinado en una ciudad a 90 millas de aquí, y todo el tiempo está en video desde las 11 a.m., una hora de almuerzo a las 12:30, y termina antes de las 4 p.m. Fue filmado por un tipo cuyo trabajo diario es camarógrafo de policía, pero le pagué para que lo filmara en la clínica porque planeo usar la mayor parte para presentaciones en clubes Boys and Girls en todo el país en relación con mi organización benéfica. Tengo una docena de copias en mi caja fuerte en casa. Permíteme pedirle al asistente legal que vaya contigo a buscar una copia para mí, sonrió Ralph. Solo después de que me invites a almorzar. Trabajar con Watson y Benson me ha dado hambre, me reí. 2 días después, a las 6:30 a.m., Watson y unos 6 policías más me entregaron una orden de registro. Estoy seguro de que querían despertarme y molestarme, pero ya había estado entrenando durante media hora. Watson tenía una gran sonrisa de comensal cuando me entregó la orden. Diviértete, idiota, gruñí, sacando mi bicicleta para terminar mi entrenamiento afuera. No robes nada. Todas las cosas valiosas están enumeradas en mi catálogo, respondió Watson, molesto. Las 2 razones por las que no tuve problemas para dejar que registraran mi casa fueron porque no tenía nada que ocultar y porque había ocultado profesionalmente cámaras de alta tecnología en cada habitación, que es como originalmente descubrí a Ashley engañándome, aunque nunca le conté sobre esta evidencia. Cuando regresé de mi paseo en bicicleta un poco más de 1 hora después, la policía ya se estaba yendo. Watson me vio y, con una amplia sonrisa, me entregó una bolsa de evidencia, que resultó contener un arma. Como yo no tenía un arma, sabía que estaba plantada, pero no me preocupaba porque las cámaras mostraban que estaba plantada. Después de revisar las cámaras, lo que tomó alrededor de 1 hora, llamé inmediatamente a Ralph y lo puse al día. En 2 días, iban a arrestarme. El amigo de Ralph en la estación de policía lo alertó, y él y yo aparecimos en la estación justo cuando el grupo de tarea estaba a punto de salir para arrestarme en mi organización benéfica de la manera más pública posible. Al haber organizado previamente la presencia de 2 estaciones de televisión locales, estaban muy enojados de que les hubiera robado su gloria. Yo simplemente sonreí. Ralph ya había pedido al juez justo en el tribunal local una audiencia de fianza para la mañana siguiente. Pasé solo una noche en prisión. Esos bastardos me metieron en una celda con un auténtico desgraciado llamado Melvin Brixie, con quien estoy seguro de que acordaron que me golpeara.
Esto tampoco funcionó por dos razones. Sorprendí a Melvin diciéndole en cuanto entré en la celda que sabía que los policías le habían prometido algo si me golpeaba. Después de eso, le dije inmediatamente que era rico y que yo mismo no era un fracasado. Si testificaba a mi favor, entonces pagaríamos por los servicios del mejor abogado penalista de la zona que llevaría su caso. Y si no le gustaba ese trato, entonces se sorprendería por mi reacción física y que no pararía hasta que uno de nosotros muriera. Dada su tamaño y antecedentes, Melvin me habría dejado hecho un guiñapo, pero de inmediato le agradó mi enfoque agresivo. Cuando Ralph se reunió conmigo al día siguiente en mi audiencia de fianza, le dije que estaba pagando la defensa de Melvin y pedí a su socio principal, un abogado penalista, que se reuniera con Melvin ese mismo día. Al despedirnos, estreché la mano de Melvin, y los dos carceleros que me acompañaban nos miraron con la boca abierta. El propio fiscal de distrito estaba presente en la audiencia de fianza. Era un año electoral. Este es un completo idiota que trató con mi padre cuando estaba en práctica privada y recibió lo que se merecía. Trató el caso como uno de alto perfil para asegurar su reelección. Hizo comentarios muy despectivos sobre mí, lo que me enfureció mucho. Afortunadamente, Ralph tiene la cabeza mucho más fría que yo, así que templó los argumentos del fiscal con lógica en lugar de llamarlo idiota, que era lo que era. Ralph también señaló la interrupción de mi trabajo de caridad que ocurriría si me enviaban a prisión y que claramente no representaba un riesgo de fuga. Me liberaron bajo fianza en efectivo de 2 millones de pesos y me obligaron a entregar mi pasaporte, pero sin un monitor de tobillo. Cuando regresé a la oficina de Ralph, habíamos elaborado nuestra estrategia en poco más de 2 horas. Cuando terminamos, sonreímos. Inmediatamente, su experto técnico revisó el DVD de mi coartada que le había dado. Pusimos las escenas relevantes de las cámaras de mi casa durante la búsqueda policial en un formato de visualización fácil de usar, y Ralph comenzó a contactar a los testigos de la coartada para decirles que cooperaran menos con la policía. Sin embargo, lo primero que hizo Ralph fue presentar un aviso ante el tribunal de que estábamos ejerciendo nuestro derecho según la ley estatal y local de tener un juicio dentro de los 90 días posteriores a mi arresto, lo que era infinitamente más rápido de lo que el fiscal y el tribunal estaban acostumbrados. La mayoría de los acusados penales, especialmente si están en libertad bajo fianza, quieren alargar el proceso tanto como sea posible. Además, a diferencia de la mayoría de los acusados, no evité a los medios de comunicación. Di entrevistas a todos los periodistas que lo pidieron, radio, televisión, periódicos, redes sociales, lo que fuera. En cada entrevista, llamé al fiscal de distrito un idiota incompetente que debería ser removido en las próximas elecciones, y a los detectives de policía que manejaban mi caso como corruptos e ineficaces, mientras elogiaba al resto de la fuerza policial. Sea ciencia cierta que enfurecía a mucha gente. Esa era mi intención. El fiscal designó a Susan Carne, una fiscal, para liderar el caso. Era joven pero ya experimentada, aunque acababa de trasladarse a esta oficina desde una ciudad más grande después de un divorcio desordenado que descubrí cuando la encontré en Internet. Tenía solo 30 años, solo un año mayor que yo, y según la fotografía, era simplemente deslumbrante. Aunque claramente era inteligente y competente, tener menos de 90 días para preparar un caso cuando tenía otras responsabilidades y estaba en un nuevo entorno laboral era muy difícil para ella. Entonces, después de tener el caso durante unas 2 semanas, pidió una conferencia de declaraciones con Ralph y conmigo. Solo aceptamos porque yo quería conocerla. Fuimos a su oficina, donde nos esperaba con 2 fiscales adjuntos, Benson y Watson, y una joven atractiva, aunque extrañamente vestida, cuyo título desconocía y que no nos presentaron. Ralph y yo fuimos educados, pero no dijimos mucho. Carne enumeró los puntos destacados de su caso. El arma homicida, una pistola calibre .380, se encontró en mi casa durante una búsqueda y fue identificada positivamente por balística, y mi ADN también se encontró en ella. El video de mi coartada termina a la 1:50 p.m., dándome suficiente tiempo para cometer el asesinato antes de las 3 p.m., según el médico forense.
Tenía un fuerte motivo porque Sidley y Ashley estaban teniendo un romance, y deshacerme de ella era más barato que divorciarme de ella. Y mi historial de peleas con Sidley en el pasado, donde ella afirmaba que Sidley me había vencido, claramente no es cierto. Pero la fuente de esta información fue una amiga mía que, aunque no mentía, la informó incorrectamente. Sin embargo, debido a su generosidad, acordó declararme culpable de homicidio en primer grado con una sentencia de 8 a 15 años de prisión, como se acordó previamente. Durante su discurso, Ralph y yo simplemente sonreímos. Esto pareció desconcertar a todos de su parte. Cuando terminó, dije, «Señorita Carne, ¿podríamos reunirnos con usted de forma individual, sin extraños?» Esto dejó completamente atónito a todo su equipo. No puedo hacer esto. Es éticamente incorrecto hablar con usted solo mientras está representado por un abogado, dijo. En realidad, señorita Carne, sonrió Ralph, ya que tanto el señor Worthington como yo estamos completamente de acuerdo, no hay problema ético, y ambos firmaremos una declaración en ese sentido. Después de un minuto de incómodo ir y venir, me reí y dije, por favor, llame a su secretario, dicte esta declaración a él o ella, y pídale que la traiga aquí para que yo y Ralph la firmemos. Susan llamó a su secretario, dictó lo que quería, y mientras esperábamos el documento, entablé una conversación agradable y no legal con Susan, sonriéndole constantemente. Menos de 5 minutos después, su secretario, un hombre, entró con un documento. Después de echarle un vistazo rápido, Ralph y yo lo firmamos. El secretario y uno de los fiscales adjuntos presenciaron nuestras firmas, y el secretario se fue a hacer copias para nosotros. Después de eso, todos salieron de la habitación excepto yo y Susan. Tan pronto como se cerró la puerta, empecé. Susan, como eres relativamente nueva aquí, quiero contarte algunas cosas que quizás no sepas. El detective Watson es corrupto, y su jefe, el fiscal de distrito, es incompetente. Si continúas con este caso, tanto la policía como tu oficina serán completamente deshonradas. Tan deshonradas que será difícil recuperarse de ello. Otros que trabajan contigo no tienen tus mejores intereses en mente. ¿Tienes algo específico que quieras decirme? Ella frunció el ceño. No, dejaré esto para el tribunal. Si decides continuar, solo una advertencia de que nada es lo que parece, y deberías investigar más a fondo el descubrimiento del arma y mi coartada. No quiero que personalmente te afecte esto. Si no investigas más, te sugiero que le pidas al fiscal de distrito que reasigne el caso. ¿Por qué te importa? Ella volvió a fruncir el ceño. Porque me agradas y estoy buscando una nueva relación desde que mi esposa infiel ha fallecido, y me gustaría conocerte mejor, respondí con una sonrisa. Obviamente, Susan estaba atónita porque simplemente me miró con la boca abierta durante 2 minutos enteros. Finalmente, recuperó la capacidad de hablar y preguntó, ¿estás hablando en serio, o es algún tipo de truco? Te diré lo seria que estoy. Sé que tu artista favorito es Bon Jovi, y en mi iPhone, te compraré a ti y a mí 2 entradas en primera fila para su espectáculo en Nueva York de un amigo mío para su próximo concierto exactamente dentro de 123 días, y te invito a que vengas conmigo, sonreí, sacando mi iPhone. Después de otra larga pausa, ella dijo, ¿estás loco? Solo dime si aceptas mi acuerdo de culpabilidad, que vence después de hoy. Señorita Carne, lamento si te molesté. Quizás después de declararme inocente, cambies de opinión, y seré lo más amable posible contigo. Sin embargo, para responder a tu pregunta, rechazo tu oferta y cualquier futura negociación de culpabilidad porque soy inocente. En ese momento, mientras todavía estaba en un estado semiatónito, tomé rápidamente su mano, la besé y salí de la habitación. Mientras salíamos del edificio, pasando por Watson, le mostré el dedo medio. Ralph se rió. ¿Cómo fue todo?, preguntó. Ella rechazó mi oferta de una cita en un concierto de Bon Jovi en Nueva York, pero estaba interesada en mí. Lo intentaré de nuevo después del juicio. Dado lo que suceda allí, ¿volverá a hablar contigo alguna vez? Espero que sí, me reí.
Tal vez desarrolle un sentido del humor, sueña, se rió Ralph. No quiero estropear el resultado de mi juicio para ti de antemano, pero tengo que decir algunas cosas. El DVD que entregamos a la fiscalía con mi coartada parece cortarse a la 1:50, pero si continúas reproduciéndolo durante otros 30 minutos, se reanuda a la 1:50 y me muestra hasta que se corta a las 4 p.m. Si la fiscalía o la policía hubieran seguido reproduciéndolo en lugar de cortarlo en estática, lo habrían visto. Además, la fiscalía creía que Ashley y yo no teníamos un acuerdo prenupcial, pero sí lo había. Aunque las únicas personas que lo sabían eran mi abogado de negocios, Ralph, y su amiga que fue testigo de la firma pero ahora vive a más de 2.000 millas de distancia. La incluimos como testigo en una larga lista, pero la fiscalía nunca pudo contactarla, y según las reglas locales, no estábamos obligados a revelar lo que podrían decir los testigos. Afortunadamente, conseguimos un buen pero sentimental juez. Aunque dada la fuerza de nuestro caso, cualquiera habría sido adecuado. El jurado se seleccionó en solo 2 horas. Nuestro consultor de jurados y Ralph estaban contentos. Aunque sentíamos que lo estábamos haciendo bien, no había razón para no seleccionar buenos jurados. La fiscalía comenzó con el médico forense presentando fotografías de la espantosa muerte y la hora y causa de la muerte entre el mediodía y las 3 p.m. del día 5, 2 heridas de bala de calibre .380 en la cabeza de Sid y una por la que murió Ashley fueron sus principales declaraciones. El único contrainterrogatorio de Ralph tenía como objetivo establecer la hora exacta y la forma de la muerte. El testigo policial que evaluó mi situación financiera testificó cuánto dinero tendría que pagarle a Ashley si nos divorciáramos, ya que el adulterio no es motivo para procedimientos de divorcio y no hay evidencia de un acuerdo prenupcial. Ralph anotó muchos puntos al presentar como evidencia un acuerdo prenupcial que limitaba su pago en caso de divorcio debido a la infidelidad a solo $50,000 y en caso de divorcio por cualquier otro motivo a solo $1,000. Ralph también avergonzó al testigo preguntándole si alguna vez había intentado contactar a mi abogado de negocios para ver si había un acuerdo prenupcial y no solo basándose en lo que había escuchado de los amigos de Ashley. Su respuesta, no, provocó una mueca de disgusto en los rostros de varios jurados. Susan luego llamó a un experto balístico que identificó positivamente la pistola calibre .380 encontrada en mi casa como el arma homicida y a un experto en ADN que testificó que mi ADN estaba en el arma. Ralph lo contrainterrogó para dejar claro que el experto balístico no sabía personalmente cómo se encontró la pistola, y el experto en ADN testificó que no había ADN en las balas del arma y que dadas las ubicaciones en el arma donde se encontró el ADN, ella podría haber llegado allí por transferencia. Hasta este punto, Susan parecía confiada. Obtuvo su primera indicación real de que su caso se estaba desmoronando cuando llamó a su testigo estrella, el detective Will Watson. Watson testificó sobre la orden de registro para mi casa, como dentro de 30 minutos, la cabo Cheryl Billings, una de los oficiales que conducían la búsqueda, encontró la pistola, llamó al detective Watson, la recogió con sus manos enguantadas y la puso en una bolsa de evidencia mientras el detective Watson la miraba. Su testimonio solo tomó alrededor de 20 minutos. Cuando Ralph se levantó para el contrainterrogatorio, sostenía en su mano el control remoto del proyector de pantalla grande de la sala. «Detective Watson, ¿qué llevabas puesto el día de la búsqueda?», preguntó Ralph. No lo recuerdo». Ralph mostró una foto tomada afuera de mi casa con todo tipo de oficiales de policía alrededor, tomada por una cámara en la puerta principal, que lo mostraba usando pantalones azul oscuro, una camisa de manga larga azul claro, una corbata roja y amarilla distintiva, zapatos negros de vestir y una chaqueta deportiva de tweed que parecía voluminosa. ¿Es esta una fotografía tuya el día de la búsqueda mostrando tu ropa?, preguntó Ralph. Sí, parece que sí, respondió Watson. No te pregunté si era similar. Si tus ropas el día de la búsqueda están mostradas en esta foto o no, si es necesario, podemos llamar a la cabo Billings u otros oficiales para testificar, gruñó Ralph con hostilidad. Sí, así es exactamente como estaba vestido el día de la búsqueda, respondió Watson. ¿Con qué frecuencia usas esta corbata?, inquirió Ralph. No es muy seguido.
De hecho, es una corbata nueva, y como era un día importante, decidí usarla, respondió Watson. ¿Alguna vez has estado en la casa del señor Worthington antes del día de la búsqueda?, continuó Ralph. Después de una pausa, comenzando a sospechar algo, Watson respondió, yo no lo recuerdo. ¿No recuerdas? ¿Eres amigo del señor Worthington o de su ex esposa, Ashley?, presionó Ralph. No. ¿Qué motivo podrías tener para estar en su casa en cualquier momento que no sea durante una búsqueda? No puedo recordar ni uno solo. ¿Nunca has estado en la casa de los Worthington además del día de la búsqueda, detective Watson?, gruñó Ralph. Después de otra pausa, Watson se movió en su silla y respondió, no. Aquí hay un video de alguien tomando un cepillo de dientes verde del baño del señor Worthington, continuó Ralph inmediatamente, mostrando la escena de la cámara en mi baño. ¿Eres tú con tu característica corbata roja y amarilla, detective Watson? Yo nunca he visto este video antes, balbuceó torpemente. Probablemente no, se rió Ralph. Solo responde a la pregunta. Después de otra demora, sí, finalmente respondió Watson. De manera similar, ¿eres tú quien toma algunas de las prendas rojas y blancas de la cesta de lavandería del señor Worthington?, preguntó Ralph. Otra demora, luego, sí, admitió Watson. Sacaste el arma de debajo de tu chaqueta de tweed en el armario del señor Worthington, la frotaste con las cerdas verdes de un cepillo de dientes, luego la frotaste en tu camisa roja y blanca, y luego la colocaste en el cajón superior del armario cerca de la ventana en el armario del señor Worthington. El tono de Ralph era acusador. Un Watson impactado miró en silencio la pantalla mientras el video se reproducía 3 veces seguidas. Me acojo a la quinta enmienda, dijo sin aliento. ¿Tuviste un romance con la esposa del señor Worthington, Ashley?, preguntó Ralph. Watson murmuró tan bajo que el taquígrafo del tribunal le pidió que hablara más alto. Insisto en la quinta enmienda aquí. Aquí hay un video tomado 2 semanas antes del asesinato de usted y Ashley teniendo relaciones sexuales en una de las habitaciones de invitados del señor Worthington, dijo Ralph, mostrando brevemente el video sexual. El juez intervino. Puedes apagar el video, señor Boston. Ya entendimos. Responda la pregunta, detective Watson. Me acojo a la quinta enmienda, murmuró Watson. No hay más preguntas, declaró Ralph. Toda la sala del tribunal miró a Susan mientras se levantaba lentamente. Su señoría, ¿podemos tomar un descanso? Definitivamente lo necesitas, señorita Carney. Nos reuniremos en 2 horas, dijo la jueza, golpeando su mazo. Todos los jurados sonrieron o negaron con la cabeza. El detective Benson estaba en la sala del tribunal. Me acerqué a él y pregunté, ¿vas a arrestar a Watson ahora? Tenía una expresión vidriosa en su rostro, pero respondió, no tengo una orden, pero hay motivos suficientes para acusaciones, si no de asesinato, al menos de manipulación de pruebas. Respondí asesinato, jadee. ¿Quién demonios crees que mató a Ashley y a Sidley? Este es el tipo que plantó el arma homicida. Ten coraje, Benson, y arréstalo, gruñí. Para mi sorpresa, Benson asintió al alguacil, y los dos colocaron a Watson bajo arresto. Mientras almorzábamos, Susan llamó a Ralph. Quería reunirse. Esperábamos que dijera que se retiraba del caso. Para nuestra sorpresa, en cambio, dijo, hablé con el fiscal, y dijo que aceptaremos una declaración de culpabilidad por homicidio imprudente en 2º grado, solo 2 años de prisión. Indignado, grité, ¿me estás diciendo que Watson, quien mató a mi esposa, solo recibirá 2 años? Susan, que tuvo la decencia de lucir avergonzada, respondió, no. Te ofrezco este acuerdo de declaración de culpabilidad porque creemos que probablemente tenías algún tipo de relación con Watson. Me quedé sin palabras. Me enfrenté a ella con un discurso de rabia tan furioso que ella parecía estar asustada de muerte, y fue solo porque Ralph tuvo la fuerza y el tamaño para contenerme que no la golpeé en la cara. Nunca le habría hecho daño, pero exteriormente estaba más enojado que nunca.
Mientras salíamos corriendo de la sala de conferencias, grité, «¡Tú!». Ralph frustró mi ira cuando, mientras me llevaba, susurró, «¿Eso significa que no la llevarás al concierto de Bon Jovi en Nueva York?». Lo miré fijamente durante unos segundos, aún ardiendo de ira, y luego estallé en risas. Cuando nos reunimos después de una demora de 2 horas, el juez llamó a los abogados al estrado. Estaban hablando animadamente cuando Ralph regresó. Le pregunté qué pasaba, y él dijo, el juez asumió que Susan desecharía la demanda por prejuicio. Cuando se negó, el juez la reprendió, pero ella no cedió, diciendo que el fiscal quería que continuara. Me reí después de que Susan llamara, como su próximo testigo, al tipo en quien creía que le había dicho a los detectives que Sidley me golpeó, dándome un motivo para matarlo. Se dio cuenta de que todo se estaba yendo al infierno cuando, durante el interrogatorio directo, Ralph ni siquiera tuvo que realizar un contrainterrogatorio. Él dijo, el detective Watson debe haberme malentendido. Le dije que aunque Sidley inició la pelea y golpeó a Lucas primero, Lucas se limpió la cara y Sidley pasó la noche en el hospital. Luego, Susan llamó al videógrafo sobre la grabación de mi coartada. Después de aclarar que él era el videógrafo oficial del departamento de policía de la ciudad donde se encuentra mi clínica de baloncesto, ella preguntó, ¿revisaste la grabación de video que hiciste, que es el exhibido estatal número 14? Sí, es una grabación de video completa del evento, respondió. ¿Muestra que el acusado, el señor Worthington, estuvo allí hasta aproximadamente la 1:50 p.m.? Preguntó ella. No, muestra que estuvo allí hasta aproximadamente las 4 p.m., e incluso entonces, hablamos con él hasta aproximadamente las 4:30 p.m. cuando se fue a manejar las 90 millas de regreso a casa, declaró. ¿Qué?, preguntó el fiscal sorprendido. Vi el DVD, y se detuvo a la 1:50, y después de eso, fue solo estática. Obviamente, no vio la interferencia, y no tengo idea de cómo terminó en su copia del DVD. Si haces esto, verás que dura hasta 4 horas. Susan le entregó al testigo un control remoto. Él adelantó rápidamente a través de la estática, mostrando el resto del video, y ella lo detuvo cuando se adelantó a las 3, luego se sentó. Ralph hizo que el testigo adelantara hasta el final. El DVD mostraba las 4, y el videógrafo confirmó que me vio con sus propios ojos en el evento desde aproximadamente las 11 a.m. hasta las 4:30 p.m. Susan dijo con la mirada de un perro acorralado, la acusación tiene todo. Típicamente, en este punto, el juez despediría al jurado, y la defensa presentaría una moción trivial para un veredicto. El juez no se molestó con esto. Preguntó, señor Boston, ¿tiene una propuesta? Sí, su señoría. Estoy solicitando un veredicto de no culpabilidad, dijo, golpeando su martillo. Señorita Carney, estoy esperándola en mi oficina. El jurado está deliberando con mis agradecimientos. Después de eso, la prensa estaba ávida de entrevistas en los escalones del tribunal. Ralph primero se quejó de cómo la fiscalía me había hecho un terrible daño y que él sabía desde el principio cuál sería el resultado del caso. Y si la policía y la fiscalía hubieran sido honestas, el caso nunca se habría presentado, dijo, siendo un poco cuidadoso con sus palabras. Yo no lo estaba. Después de hablar con Ralph, le dije que cualquiera que votara por un fiscal corrupto en las próximas elecciones era un tonto, que Watson era el asesino, y que la policía debería hacer su propia investigación. También dije que presentaría una demanda contra el fiscal por enjuiciamiento falso. Otro abogado de la firma de Ralph presentó la demanda al día siguiente, nombrando al fiscal Susan, a quien consideraba una tonta insensible, y al detective Watson como acusados. Los medios de comunicación locales explotaron la historia. El fiscal y el jefe de policía estaban escondidos 3 días después de que se retiraran los cargos. Mientras terminaba mi trabajo en mi organización benéfica, después de haber dirigido un programa extracurricular para niños y niñas desfavorecidos, una joven se acercó a mí. Señor Worthington, soy Shirley Williams, dijo, extendiendo la mano. Se la estreché y luego dije, creo que te he visto antes, pero no puedo admitirlo.
Sí, aunque no nos presentaron, estuve en la sala del tribunal cuando tuviste tus primeras negociaciones de declaración de culpabilidad con la señorita Carney, y estuve presente en tu juicio. Ahora todo tiene sentido. Aunque su vestido era escaso, y llevaba lo que parecían ser gafas deliberadamente feas, inicialmente me di cuenta de que era atractiva, y ahora frente a mí, se veía aún mejor. ¿Qué tienes que ver con mi negocio?, le pregunté, sosteniendo su mano un poco más de lo necesario o apropiado. Yo soy una interna recién salida de la escuela de leyes y una observadora. Mi pasantía termina la próxima semana. La señorita Carney estaba demasiado avergonzada para venir a hablar contigo ella misma, así que me pidió que viniera a hablar contigo, continuó Shirley. Vamos a mi oficina. Sonreí, haciendo pequeña conversación con ella mientras caminábamos un par de cientos de metros hacia mi edificio de oficinas desde el centro recreativo donde estaba llevando a cabo un programa después de la escuela. Cuando entramos en mi oficina, la invité a sentarse. Tu oficina es mucho más bonita y ordenada de lo que esperaba, dijo ella. Lamento decepcionarte, sonreí. Ella sonrió de vuelta, luego continuó. Todos los miembros del equipo de la acusación se disculpan por los errores de juicio que ocurrieron durante tu caso, pero están desconcertados por el espacio de estática en el DVD que proporcionaste como coartada. Están desconcertados, ¿verdad? Sonreí de nuevo. Además, la señorita Carney y todos los involucrados realmente quieren disculparse por todo. Si todo se hubiera investigado más a fondo, el caso se habría cerrado antes del juicio. Así es, sonreí de nuevo. Después de una pausa, Shirley dijo, no vas a hacer esto más fácil, ¿verdad? ¿Debería? Sonreí de nuevo. Shirley suspiró. Además, la señorita Carney quiere saber qué puede hacer para que retires tu demanda contra ella. Después de una larga pausa, pregunté, ¿por qué estás tú aquí y no ella? Creo que después de tu diatriba contra ella en el último día del juicio, ella tiene miedo de ti. ¿Por qué fue tan despiadada antes de que yo la atacara? Debería haber confrontado al fiscal y retirado el caso inmediatamente después del testimonio de Watson. Ahora lo entiende y se disculpa sinceramente. Permíteme hacerte algunas preguntas. Por supuesto, no tienes que responderlas, y si no quieres, puedes levantarte y salir sin ningún comentario de mi parte. ¿Está claro? Sí, respondió cautelosamente. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿Son falsas estas gafas? Sí. ¿Por qué las usas? Para disuadir a los chicos de fastidiarme. ¿Tienes una relación romántica? No. ¿Eres heterosexual? Sí. ¿Cuáles son tus planes después de que termine la pasantía al final de la próxima semana? Espero que me ofrezcan un trabajo en la oficina del fiscal, pero si no, entonces encontraré un trabajo en un bufete de abogados local ya que me gusta la zona. Ya tengo 2 vacantes posibles. ¿Qué haces el sábado por la noche? A partir de hoy, no tengo planes. Tal vez mi compañera de cuarto y yo vayamos a un club. ¿Cuál es tu número de teléfono móvil personal? Todas mis preguntas y todas sus respuestas se hicieron completamente sin pasión, sin emociones ni expresiones faciales. Después de una larga pausa, dije, dile a la señorita Carney que si te ofrecen un trabajo en la oficina del fiscal, retiraré la demanda contra ella. Dile que le diga al fiscal que si hace una disculpa pública sincera, Watson será acusado del asesinato de mi exesposa, no solo por su cargo actual de falsificación. Y si te ofrecen un trabajo en la oficina del fiscal, retiraré el caso contra él. Shirley se rió en silencio. ¿Me estás tomando el pelo? Respondí estoicamente, en ningún caso. De hecho, permíteme poner esto por escrito. Me metí en la computadora, escribí lo que acabo de decir, lo imprimí, lo firmé y lo feché en la parte inferior. Además, agregué, de lo contrario, nos veremos en la corte. Le entregué el papel a Shirley. Ella lo miró, sonrió, y dijo, gracias, señor Worthington, y extendió su mano. La estreché y dije, de nada, señorita Williams.
Mirando por la ventana y viéndola salir de mi edificio, la llamé a su teléfono celular. Lo sacó del bolsillo del costado de su bolso, miró el identificador de llamadas y sonrió, contestando, Shirley Williams. Hola, señorita Williams, dije. ¿Lucas Worthington? ¿No es este el Lucas Worthington que acabo de conocer?, preguntó con un ligero tono de diversión en su voz. El mismo. Entiendo que no tienes planes firmes para el sábado por la noche, y me preguntaba si te gustaría cenar conmigo y ver La ratonera en el Teatro del Artista. Es la obra más larga de la historia. Desde la ventana, la vi sonreír ampliamente. Después de cierto retraso, dijo, sí, estoy de acuerdo, señor Worthington. ¿Quieres que te encuentre en un restaurante? No, si no te importa, por favor envíame un mensaje de texto con tu dirección, y pasaré a recogerte a las 6:15 del sábado por la tarde. Lo haré, dijo, aún sonriendo. Después de que terminó la llamada, la vi escribir en su teléfono inteligente, y tan pronto como lo devolvió a su bolso, escuché un pitido en mi teléfono celular. El mensaje incluía su dirección junto con un emoji sonriente. Entre el momento en que Shirley me conoció el martes y el momento en que la recogí el sábado, pagué y recibí un informe completo sobre ella de un investigador privado. No necesitaba otra cazafortunas como Ashley, y sentía una conexión con Shirley, que me intrigó en el corto tiempo que hablamos. Resultó que había pasado por un divorcio bastante desordenado durante su primer año de escuela de Derecho cuando su esposo le fue infiel. Obtuvo as en la escuela de Derecho, hizo trabajo voluntario a tiempo parcial, y tenía todas las características de un buen ciudadano. Creció en un vecindario de clase media alta con padres respetados, uno es médico, el segundo es artista, y dos hermanos mayores, uno es dueño de un negocio y el segundo es médico. Cuando recogí a Shirley, lucía genial, ropa discreta pero elegante, maquillaje ligero, peinado atractivo, sin gafas falsas. Pedí ver a su compañera de cuarto antes de salir. Charlé con mi vecina y le di 2 entradas para un concierto en un lugar local el fin de semana siguiente. Esto impresionó tanto a ella como a Shirley. La cena con Shirley fue la experiencia más extraña de mi vida. Después de una pequeña charla en el camino al restaurante, el más caro de nuestra ciudad, al menos en mi opinión, solo llevábamos sentados un minuto cuando ella dijo, no necesitamos intercambiar información básica sobre nosotros, ¿verdad, Lucas? Lo que quiero decir es que ya sé casi todos los hechos relevantes sobre tu vida de la investigación que la policía y los fiscales realizaron sobre ti antes de tu juicio, y estoy seguro de que has experimentado personas que han investigado a fondo sobre mí. ¿Por qué no pasamos directamente a lo que nos mueve, lo que nos hace felices, cuáles son nuestros objetivos en la vida? Cosas importantes como dónde fuimos a la escuela, cuántos hijos hay en nuestras familias, etc. Me sorprendió, pero no tanto como podría haber pensado. La investigación que hice sobre Shirley, combinada con el intercambio de información durante nuestra cena de 101 minutos, significaba que la conocía tan bien como a cualquier persona en mi vida. Tuvimos que saltarnos el postre para llegar al espectáculo a tiempo, pero como ambos afirmamos que no éramos grandes aficionados al postre, no fue gran problema. La ratonera es un misterio cómico de asesinato de Agatha Christie con una resolución al final. Ninguno de nosotros lo había visto antes, pero a ambos nos encantó y decidimos que las 2 horas y algo que pasamos viéndolo valieron la pena. Cuando terminó la función, ya era después de las 11. Shirley se volvió cada vez más cómoda con el contacto piel con piel, y yo me volví cada vez más apreciativo de su cuerpo y personalidad. Cuando llegamos a mi coche, pregunté, ¿te gustaría ir a un club o hacer algo más? La noche no es demasiado tarde para nosotros, de 20 y tantos años. Ella me miró a los ojos de la manera en que una cobra o un mangosta, no podía decir cuál, miraban a su presa. Durante mucho tiempo antes de responder, su respuesta a mi pregunta fue realmente la parte más sorprendente de una noche increíble. Después de respirar profundamente, preguntó, ¿alguna vez has tenido sexo en la primera cita? Me tomó un tiempo darme cuenta de la pregunta, pero no le pedí que la repitiera. Mi respuesta medida fue, no. ¿Por qué lo preguntas?
Bueno, nos conocemos tan bien como personas que se han estado viendo todos los fines de semana durante meses. Lo único que no sabemos el uno del otro es cuán compatibles somos en la cama o en la mesa de la cocina o en la piscina, ya sabes a lo que me refiero. Siento una fuerte atracción sexual hacia ti. Si sientes lo mismo por mí, hagamos de esta la primera noche para ambos, dijo estoicamente y luego sonrió ampliamente. Me acerqué a ella, la abracé y le di una serie de besos cortos con creciente pasión. El último no fue corto, duró unos buenos 2 minutos y se grabó en mi mente que ella era una gran besadora y una persona muy cálida. ¿Cuándo nos separamos del beso?, pregunté, ¿te gustaría ver mis grabados? Ella se rió y respondió, solo los estúpidos entran en una relación intensa justo después de deshacerse de un cónyuge infiel. Shirley a través del divorcio, yo a través del asesinato. Claramente, Shirley y yo somos idiotas. Cuando llegamos a mi casa, nuestro encuentro sexual no fue intenso. No nos arrancamos la ropa el uno al otro. En cambio, nos paramos frente a frente y nos miramos a los ojos. Para este momento, me di cuenta de que realmente me gustaba la personalidad de Shirley y su cuerpo. Cada parte de su cuerpo que se podía identificar cuando estaba vestida lucía perfecta, con la excepción de su trasero. Nada era demasiado grande y nada era demasiado pequeño. Como me gustan los traseros grandes y firmes, estaba encantado. Shirley quitó lentamente y metódicamente mi camisa solo por el tacto, ya que sus ojos estaban directamente en los míos. Cuando se la quitó, decidí decir lo que estaba en mi mente. Me encantaría tener un tiempo íntimo contigo en la mesa de la cocina. Sin perder un instante, respondió, ¿prefieres que esté inclinada sobre ella o acostada en ella? Además, ¿lo manejas todo tú mismo? Se rió. La besé y levanté sus caderas suavemente, llevándola a la cocina entre algunos golpes ya que tenía los ojos casi cerrados. Afortunadamente, la mesa estaba despejada excepto por algunos documentos y objetos de acero inoxidable que moví rápidamente a un lado con una mano. Colocándola en la mesa, pausamos nuestro beso. Mientras volvíamos a encontrarnos con la mirada, metí la mano bajo su vestido, pero su ropa interior parecía haber desaparecido. Eres bastante provocativa, sonreí, y ella rió. Oh, absolutamente. Levantando su vestido, atendí ansiosamente a sus necesidades con una pasión que nunca antes había experimentado. Se recostó en la mesa, pronto cediendo a gemidos suaves. Alcanzó su clímax tan rápidamente que parecía como si pasara de 0 a 60 mph como un coche de carreras. Recuperando el aliento, murmuró, pensé que querías tener tu camino conmigo. Aún deseando más, sugerí una pausa breve para un refrigerio. Eres un diablo, comentó, sentándose y desabrochando mi cinturón. La besé una vez más. Nuestra intimidad fue electrizante, con mi ritmo coincidiendo con el ritmo de Guerrille de Bruno Mars a 146 pulsaciones por minuto, mientras ella se expresaba con sonidos sin palabras. Alcancé mi clímax más pronto de lo esperado, temiendo que fuera prematuro. Pero al parecer, ella estaba igual de emocionada porque me siguió y comenzó a temblar como si estuviera teniendo un ataque. Cuando terminó, casi perdí el conocimiento. Experimenté una sensación de euforia que creo que nunca antes había sentido, y sus gemidos se convirtieron en ronroneos. Después de algún tiempo, ambos volvimos en sí. A la cama, fue su único comentario. Salté alrededor hasta que me quité los zapatos, los pantalones, los calzoncillos y un calcetín, mientras ella se quitaba el vestido y desabrochaba su sujetador. Ella saltó a mis brazos, y la besé periódicamente, chocando contra las paredes de vez en cuando, mientras subíamos tambaleándonos las escaleras hacia mi dormitorio. Aunque no fue una decisión intencional de nuestra parte, terminamos pasando todo el fin de semana juntos. Shirley no tuvo problemas en la cama, y probamos todo lo que queríamos. Fuera de la cama, fue más agradable que cualquier otra mujer que conociera, alegre, genuinamente cariñosa, juguetona y fácil de hablar sobre una variedad de temas, desde lo mundano hasta lo serio y espiritual.
mientras desayunábamos en la misma mesa donde habíamos tenido relaciones sexuales menos de 48 horas antes, de repente recordé de que habíamos hablado en mi oficina. Entre comer un omelette de queso, le pregunté a Shirley, como nos divertimos tanto este fin de semana, olvidé preguntar si pasaste mis sugerencias a Susan. Después de tragar un trozo de panecillo inglés, ella respondió, sí, Susan quedó muy contenta y garantizó que me ofrecerían trabajo a tiempo completo la próxima semana. Masticó y tragó otro bocado de pastel, luego continuó, sin embargo, me dijo que no le mencionara esta propuesta a él. Todos, incluido él, saben que eres la razón por la que perderá las elecciones, y es posible que postergue mi oferta de trabajo si le digo que fuiste tú quien lo dijo. Además, ella piensa que nunca se disculpará, y además, quiere que tu demanda contra él continúe. Asentí satisfecho y de acuerdo mientras seguía comiendo. Lo que en realidad es divertido es que Susan preguntó si estabas interesado en ella personalmente. Creo que a pesar de tu arrebato contra ella en el último día del juicio, ella espera tener una relación contigo. Después de este comentario, me dio una sonrisa siniestra. Le devolví la sonrisa. Eso no va a suceder. Encontré algo mejor, sonreí y terminé mi desayuno. Cuando estacioné frente a la casa de Shirley, ella se mostró más abierta que cualquier otra persona en mi vida. Entonces, Lucas, nos conocemos desde hace unos días, y hemos descubierto que somos más compatibles contigo dentro y fuera de la cama que cualquier otra persona que hayamos conocido o considerado posible. ¿Sabes qué harías si fueras realmente inteligente? Se rió y luego me besó en los labios con un beso rápido pero significativo. Me pedirías que me mudara contigo este fin de semana con la idea de darte un anillo después de haber vivido juntos unos meses. Después de otro beso y una sonrisa, salió por la puerta, moviendo su trasero grande y firme de manera agradable, y entró al edificio sin mirar atrás. Pensé profundamente durante unos 30 segundos, luego saqué mi teléfono celular, marqué el número que ahora estaba en el primer lugar de mi lista de contactos, y cuando Shirley contestó, dije, escucha, Shirley, acabo de tener una mejor idea. ¿Por qué no te mudas conmigo el próximo fin de semana? ¿Y por qué tú, Lucas? Esto es tan inesperado. ¿Estás seguro? Sí, he pensado mucho. Parece una eternidad. De acuerdo, se rió, pero tendrás que pagar mi parte del alquiler porque Judy no podrá hacerlo ella misma. Y terminó la llamada. Astuta, me reí para mis adentros. Podría seguir durante muchas más páginas sobre lo estúpidos que fuimos al saltar a una relación, lo asombroso que fue que no solo funcionara, sino que hiciera nuestras vidas mejores de lo que podrían haber sido, como ambos aceptaron mi trabajo de caridad, aunque ella era una fiscal dura, y como todo estaba bien en el mundo. Pero un episodio te dirá todo lo que quieres saber. Estaba en la sala del tribunal cuando Shirley Worthington, embarazada de 8 meses, pronunció un argumento de cierre magistral en el juicio por asesinato y obstrucción de la justicia de Will Watson en las muertes de Ashley Worthington y Brad Sidley. En su declaración final, convenció a todos de que Watson estaba enamorado de Ashley, estaba indignado porque ella estaba teniendo una aventura con Sidley, y decidió matar a Sidley para tenerla bajo su control y culparme. Desafortunadamente, fue descuidado al dispararle a Sidley, y una bala pasó a través de él y alcanzó a Ashley, matándola. Cuando el jurado abandonó la sala del tribunal, le di a Shirley un abrazo y un beso y acaricié suavemente su vientre, diciéndole lo orgulloso que estaba de ella. Para cuando volvimos del té de la tarde, no había pasado más de una hora desde que el jurado comenzó a deliberar. Ella recibió la noticia de que el jurado había llegado a un veredicto. Después de que el sargento mayor dijo, culpable, en todos los cargos, esperé mientras Shirley aceptaba las felicitaciones de todos a su alrededor, incluso del abogado contrario. Cuando llegó mi turno para felicitarla, le susurré al oído, esta noche, te daré un agradable baño de burbujas. Haré que te entreguen tu comida favorita del restaurante italiano más caro de la ciudad. Te daré un masaje de pies y luego tendremos sexo.